Hola, muy buenas tardes para todos. A continuación voy a presentar mi exposición con el tema que me correspondió. De antemano quiero pedirles disculpas al docente y a mis compañeros, pero es un tema que se me sale de las manos. Ya con esto pues voy a dar inicio. Nosotros somos el grupo número 6. Está conformado por Sebastián Díaz, por Natalia Ortiz, por Jesús David Palacios y mi persona, Dayana Velázquez. Bueno, ¿qué es un gobierno consociacional? Es aquel estado que presenta mayores divisiones internas de tipo étnico, religioso o lingüístico, a pesar de lo cual logra permanecer estable debido a los acuerdos entre las élites representativas de cada grupo social. Los estados consociacionales suelen ser contrastados con los estados de un gobierno de mayoría. Algunas democracias consociacionales. Ejemplos clásicos tenemos a India, Bélgica, los Países Bajos, Suiza y Finlandia. También tenemos países como Sudán, China, Indonesia, Rusia, España o Estados Unidos. Aunque se constituyen como mosaicos pluriculturales, están sometidos por un régimen central de mayoría relativa. También podemos encontrar algunos países latinoamericanos como México, Guatemala, Ecuador, Perú o Bolivia. Son consociacionales en la medida que su diversidad cultural es representada democráticamente por sus respectivos sistemas políticos. Yo voy a enfocarme en 3. Tenemos a Bélgica, que es la forma más exitosa, ya que cumple con los 10 criterios de identificación más relevantes para definir qué es el consociacionalismo de hoy en día. El primero de estos criterios es la existencia de un gobierno de coalición amplio cuya tasa de representación todavía ronda el 50% de los votos emitidos en las elecciones generales. Luego está el necesario equilibrio de poder entre el ejecutivo y el legislativo, útil para cualquier procedimiento de negociación. Entre estos criterios también encontramos la condición de un sistema pluripartidista, alentado por el uso de papeletas de tipo proporcional que aseguren la más amplia representación de la diversidad de opinión y, en consecuencia, la expresión de todos los grupos de intereses corporativistas. Bueno, de segundas tenemos a Suiza. Se llama democracia de concordancia, principio fundamental de la organización del sistema político suizo. Sigue los 4 criterios del consociacionalismo, de la presencia de una división de poder a nivel federal entre los principales partidos políticos en proporción a su fuerza electoral. Este sistema es llamado fórmula mágica. Es un arreglo no escrito y tiene en cuenta no solo la representatividad de las fuerzas políticas, sino también las diferencias lingüísticas del país. Las instituciones están obligadas a respetar las proporciones lingüísticas de la población en su personal y las sedes de las instituciones están dispersas por todo el país. En tercero y último tenemos a Sudáfrica. Este se presentó como una sociedad de naciones, cada una con su propia cultura. Desde la década de 1960, el concepto de la sociedad plural se utilizó para definir la sociedad sudafricana,
para justificar la separación racial, así basándose en particular en los modelos suizo y alemán. Lippard concibió para Sudáfrica un modelo de democracia consociacional basado en la asociación y en el consenso de los diversos grupos sociales, étnicos y políticos del país. Bueno, a continuación les voy a mostrar las principales características de un gobierno consociacional. Como primera, tenemos la integración de gabinetes de coalición, en el que el poder ejecutivo y legislativo se comparte entre los partidos políticos. La otra es que hay equilibrio de fuerzas entre los poderes ejecutivo y legislativo. Vemos gobiernos federales y descentralizados donde se reconoce una independencia considerable para las minorías. También cuenta con asimetría bicameral, en la que es muy difícil que un partido tenga la mayoría en ambas cámaras. Normalmente la Cámara Baja representa los intereses regionales, mientras que la Cámara Alta representa los nacionales. También vemos elementos de democracia directa, como el referendo o el consenso. Vemos una distribución proporcional del empleo dentro de los sectores públicos. También cuenta con un jefe de Estado neutral, sea en un régimen monárquico con deberes ceremoniales o en un régimen republicano en el que el presidente o primer ministro sea portavoz de los intereses consensuados. Y por último, que el Banco Central sea independiente, en el cual los economistas y expertos en finanzas y en administración pública, y que no estén ahí los políticos definiendo sus políticas monetarias. Ahora les voy a contar un poco de los orígenes del consociacionalismo. El surgimiento de la teoría consociativa en la ciencia política se remonta a 1967, cuando Gerard Lembruch publicó su libro. Como lo vemos en la diapositiva, está escrito en alemán, pero su traducción es democracia proporcional, sistema político y cultura política en Suiza y Austria. Sin embargo, fue el politólogo Arend Lippard quien más desarrolló el concepto después, en particular a partir de 1977 y la publicación de su primer trabajo importante. En la diapositiva podrán ver el idioma original, pero su traducción es democracia en sociedades plurales, una exploración comparada. Fue él quien acuñó la palabra consociacionalismo de consociatio, término de origen latín. Inicialmente postuló 4 elementos que permiten caracterizar el consociacionalismo, elementos que embelleció con requisitos previos y otras condiciones favorables que propicien el desarrollo de esta forma particular de organización política. A lo largo de las décadas, estas características evolucionaron, en particular de acuerdo con las reservas expresadas por muchos de sus colegas. A continuación, las 4 características del origen del consociacionalismo. La primera es la existencia de una coalición. Esta arraiga en sociedades divididas donde la correspondencia relativa de fuerzas da lugar al temor en cualquier momento de una desintegración del país.
Además, para evitar este destino desastroso, las élites políticas de estos estados no tienen más remedio que aliarse para gobernar con buen entendimiento. Si bien esta necesidad genera un efecto empoderador, algunos autores coinciden en que esta gobernanza de coalición es más una opción de las circunstancias, ya que los representantes no tienen otras alternativas posibles. En segundo está el uso de la proporcionalidad. Esto permite una representación justa en el Parlamento, en la administración pública y en todas las asambleas que votan sobre los presupuestos locales. En tercero, tenemos una autonomía segmentaria. Esta otorga una cierta autonomía a los diferentes segmentos de la población, especialmente en áreas que están estrechamente ligadas a la propia identidad de esta parte. Y por último tenemos la cuarta, que es el derecho veto. Veto significa me opongo. Se utiliza para indicar que una persona o parte de un grupo tiene derecho a detener unilateralmente una decisión conjunta. Para ciertos asuntos de gran importancia, elimina el riesgo de que un segmento minoritario sea marginado y excluido de algún provecho del proceso de toma de decisiones. Bueno, ya para ir terminando mi turno en la exposición, condiciones favorables o necesarias para la implementación de un gobierno consociacional. Primero, la importante división del campo social. Es concebible si hay al menos 3 grupos sociales dispares en la sociedad democrática en cuestión. Si solo hay 2 de ellos, el antagonismo impuesto por el principio de mayoría política puede volverse demasiado fuerte para permitir que el que domina al otro invite a este último a unirse a él en el poder. Por otro lado, según Arendt Litvak, es más probable que el enfoque consociacionalista tenga éxito cuando los grupos son como máximo de 3 a 4. Las condiciones se vuelven progresivamente menos favorables a medida que aumenta el número de grupos. En segundo, tenemos el sistema multipartidista. Solo si existen 3 partidos políticos puede comenzar la construcción de un consenso con miras a formar una coalición de gobierno. Este sistema multipartidista sería, según el abogado Maurice Duverger, el resultado de la representación proporcional. En tercero, tenemos el pequeño tamaño de la empresa. Las sutilezas sociopolíticas de la élite son más probables si se conocen entre sí, debido a la pequeñez de la empresa en la que se actúa. Al pequeño tamaño de la empresa se agregará la idea de que el nacionalismo moderado es más favorable al desarrollo de la lógica consociativa. Y por último, el cuarto es la lealtad de bases partidistas. La representación política propuesta por los partidos debe corresponder con cierta precisión a las divisiones del campo social, para que así las bases partidistas sean muy leales a quien las representa. De no ser de esta forma, ciertos representantes que deben ser designados para unirse al gobierno pueden ser denunciados como no representativos por los demás miembros de este gobierno. Siendo así, ya termino mi exposición. Muchísimas gracias a todos.
y pues pido disculpas.